decidí dejarlo todo. Renuncié, ni siquiera pedí excedencia. Bueno, yo era funcionario, lo tenía claro, dije, voy a estudiar música. Me pegué una paliza de 4 años, estudiaba 8 horas por día, compré un billete de ida y nos vinimos a la aventura. Para mí, la guitarra siempre fue mi juguete, ¿no? Desde que era niño. Pero un punto en la carrera se dejó de convertir en un juguete para hacer un pico y una pala. Porque cuando tú vas a tocar un hotel, tú llevas la música ahí. La gente no viene a ti. Es un trabajo difícil. Y enganchar, conectar con la gente, emocionarla, tiene mucho mérito. El trabajo que tenía que invertir diariamente de contacto con festivales, dossiers, ayuntamientos, y bueno, te van saliendo cosas, pero bueno, un mes te cae un bolo, otro mes ninguno, otro mes te caen 3 si tienes suerte. Digamos que vivir de la música en términos de intérprete, de tocar, sigue siendo privilegio de unos pocos. Y la mayoría de los músicos tienen que recurrir a dar clases. Musicafé, el podcast musical de Javi Brichis y Ale González. Charlamos con artistas sobre sus inicios, experiencias, anécdotas y mucho más. Sin olvidarnos de las canciones en acústico que nos regalan nuestros invitados en cada episodio. Si te apasiona la música tanto como nosotros, ya sabes, Musicafé. Hola a todos, bienvenidos a Musicafé, un capítulo más. Tenemos a Ale González en los controles, saben ya, el hombre de orquesta está por allá. Javi Brichis en el micrófono y hoy tenemos a Walter Silva. ¿Cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un amigo de años ya, ¿eh? Ya, sí. Como pasa el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos conocemos hace ya un montón de años, somos un poco colegas de la profesión, ¿no? Sí, hace más de 10 años. Sí, hace más de 10 años que nos veíamos y un día hablamos y dijimos, tío, que es que me encanta tu trabajo, lo que te escucho, lo que haces. Y a mí al tuyo, por supuesto. Sí. Gracias. Oye, tío, llevas aquí, tú eres argentino, ¿quién lo diría? De Buenos Aires, porque no tienes nada de acento, creo que eres el único argentino que conozco que no tienes acento. Sí, el caso extraño del argentino descafeinado, ¿no? Sí, llevo muchos años, muchísimos años, de hecho he vivido más años aquí en España que en Argentina. ¿El 86? 86, en el año 86, sí, wow. Ahora es el 16 de marzo se cumplieron 39 años. Wow. Ya, aquí, sí. A Canarias llegué así a como una especie de escarceo para ver qué pasaba por aquí con mi mujer y con mi hija, que era pequeñita, tenía 7 años, mi niña, y en el verano del 2011 nos tiramos un verano por aquí para... ¿Te acuerdas la crisis de la burbuja esta inmobiliaria? 2008 fue 2008, por ahí. Sí. Y bueno, ya en el 2011 la cosa estaba muy deteriorada en Madrid, por lo menos para los músicos y los que vivíamos de esta profesión, ¿no? Porque es lo primero que siempre se ve, el sector que más perjudicado se ve, es el tema del ocio, de la música, de la cultura. Y bueno... decidimos probar por aquí y nos tiramos un veranito por aquí. O sea, fue venir en verano con intención de vacaciones y pensaste... Sí, intención de vacaciones y con la guitarra para tantear, ¿no? Para tantear un poco. Y vimos que había potencial y bueno, nos volvimos a Madrid y fue que vi el mercado que había, grabé el primer disco con un repertorio como a medida para lo que se podía hacer aquí, vi que se podía hacer aquí. Además, un repertorio que a mí me encantaba porque era, ya sabes, lo que yo suelo hacer aquí en los hoteles, que es los clásicos de los 80, de los 90, de los 70. Claro, pero lo que me llamaba la atención tuyo es que los tocas en guitarra clásica con pues, un formato clásico y escuchar un Stairway to Heaven o temas de Toto y decía, ¿pero esto qué es? Y era lo que llama la atención, ¿no? Que es la parte novedosa, ¿no? Que ves un tipo con su pose de guitarra clásica y te imaginas, pues, temas clásicos que muchos no los conocerás y otros tanto sí, depende de tu cultura musical, ¿no? Pero yo escuchaba y decía... ¿Esto qué es? Pensaba que era algo musical cuando te escuchaba y cuando te veo ahí con tu pose y tal, tocando pues Stairway to Heaven y decía, ¿pero esto qué es? Qué bueno, tío. Sí, así empezó la andadura y bueno, fue así que ya a principios en Navidades del 2012, Navidades del 2011, y ya entrando en el 2012 ya me instalé aquí en Canarias y después al
a los 6 meses, cuando mi hija acabó el colegio, se vinieron mi mujer y mi hija. Estuvimos 5 años, después ya se volvieron a Madrid, cuando la niña hizo casi toda la primaria aquí. Primero la secundaria, o sea que tiene su corazoncito canario. Y luego yo me tiré 2 años más, yendo y viniendo, y hasta que me volví a Madrid, y cosas de la vida bueno, regresé a Madrid y me pilló la pandemia. Sí, te iba a decir que tú te fuiste justo antes de pandemia, en septiembre de 2019. Por suerte yo había empezado ya un proyecto online que conoces, que es el de distonía del guitarrista.com, ¿no? Ahora me vas a contar un poco de eso, porque creo que fue en el 90 cuando te pasó a ti. Exactamente, y sí. te quedaste un poco que no fuera podías tocar. Fuera de juego sí, totalmente. Sí. Y entonces, cuando, bueno, decidí que tenía que regresar a Madrid por una cuestión familiar, dije, bueno, a ver qué hago en Madrid. Me reinvento. Y bueno, empecé ya estando aquí, desarrollé el proyecto del coaching para músicos con distonía focal. Y bueno, cuando llegó la pandemia yo ya estaba trabajando online, ya tenía clientes y esto, la verdad que bien. Y a los 3 años de estar en Madrid, me llama el director de un hotel que no sabía que me había vuelto, y me propone bueno, me dice, quería contar conmigo, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a pensar, digo, bueno, a barajar la posibilidad de volver a Canarias. Y bueno, aquí estoy, hace 2 años y medio que he regresado, y estoy otra vez yendo, viniendo. Viene más mi familia que... Bueno, compaginas los directos con las clases. Exactamente, sí, la verdad que sí. O sea, es lo bueno que tiene un poco esto, ¿no? Que por las noches tocas. Exactamente. Además, un poco lo que te gusta, que es lo bueno además. Y por los días, pues por las mañanas, pues te organizas para dar clases online con gente de cualquier parte del mundo. Así es. Qué bueno. Oye, ¿y la vida del músico en Madrid es totalmente diferente a la de aquí? Cuando estabas allá no tocabas quizás en lo que tocas aquí, que pues son hoteles, y aquí tenemos la suerte de que tenemos muchísimo turismo de un montón de tipos, y hay diversidad de estilos en la que encaja gente como tú o como yo, que somos totalmente diferentes, pero tenemos diferentes, o sea, tenemos diferentes ofertas, ¿no? de tipos de establecimientos donde tocar, ¿no? Pero entiendo que la música que tocabas en Madrid o los lugares donde tocabas eran totalmente diferentes. Sí, en Madrid, bueno, hay muchísimos hoteles, pero evidentemente los hoteles no tienen oferta de shows ni nada de esto, porque tú sales y en la Gran Vía tienes tropecientos teatros musicales, está lleno de tablaos flamencos, o sea, la gente no se queda en el hotel. Entre la gente no sale, no se queda en el hotel, sale, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Y después el circuito de bares y de clubes, de jazz y todo esto, pues bueno, ya lo experimenté en su momento cuando vivía ahí. Es difícil entrar, consigues una fecha y tienes que trabajar un montón para llevar gente, porque vas a porcentaje, ese tipo de cosas que tú ya más o menos conoces, que claro, de hecho creo que se dan en Las Palmas, ¿no? Uh-huh. Entonces... esa incertidumbre de que no sabes qué es lo que te vas a llevar a casa cuando acabes de tocar. Claro, y es una cantidad de trabajo, un trabajo enorme, a final de cuentas, que hace ya de por sí el componer, el arreglar, el quedar para ensayar con los músicos, y entonces al final de cuentas el trabajo añadido de hacer emailing y tratar de llenar una sala. Y dices, vamos a ver. Yo soy el primero que entiendo a los empresarios, a los dueños de salas, es un negocio también. Claro. Pero bueno, es... Bueno, y que la publicidad cae en el peso de ellos, no en la del artista. No puede pretender llamar a un músico y que ese músico le llena la sala, ¿no? Claro, sí. Hay una cosa que sí, hay mucho que limar ahí en ese tema. Y después, por otro, el trabajo que tenía que invertir diariamente de contacto con festivales, para mandar, digamos, proyectos y dossiers a ayuntamientos. Y bueno, te van saliendo cosas, pero bueno, un mes te cae un bolo, otro mes ninguno, otro mes te caen 3 si tienes suerte. Digamos que vivir
de la música en términos de intérprete, de tocar, sigue siendo privilegio de unos pocos en Madrid. Y la mayoría de los músicos tienen que recurrir a las clases, a dar clases. Claro. Entonces, bueno, es un poco... Muchas veces es la evolución también, ¿no? La evolución que las ganas, ¿no? Lo hablábamos el otro día con un compañero que también estuvo por aquí, que vive en Madrid, y cuando llegas y tienes una edad también, estás más en querer tocar, en estar en todos los circuitos, y cuando también llega una edad en la que también eres padre y demás, quieres una tranquilidad, o ya a lo mejor no aguanto tanto estar hasta ciertas horas pues, en locales, pues si me lo permite mi formación, ¿por qué no pasar a la parte de la docencia, no? Claro, sí. Bueno, tú has estado en Madrid también, Sí. Has vivido en Madrid y conoces en Barcelona, o sea que sabes más o menos cómo funcionan estas ciudades así más grandes, ¿no? Entonces, sí, y después a medida que van pasando los años, tienes otra perspectiva. Entonces, dices, yo aquí estoy encantado, porque a mí me gusta tocar, es lo que más me gusta la docencia, me gusta lo que hago en torno al ayudar a otros músicos, en torno al tema este que te comentaba de la distonia focal, pero lo que me encanta es tocar. Y tengo esa posibilidad, como decías, de tocar la música que me gusta. Claro. No, nadie me impone un tipo de repertorio, nadie me exige nada. Toco diariamente, es un trabajo en los hoteles, que en mi caso considero que está bien pagado. Y me da una solvencia, una tranquilidad económica. Porque tú eres un músico que va directamente, o sea, que tú no dependes de ninguna empresa ni nada. No trabajo con agencias, arreglo directamente con los hoteles, con los directores. Que realmente es lo ideal, ¿no? Tú manejas tu agenda a tu gusto y un poco no dependes de nadie más que de ti y de la dirección del hotel, que es la que decide que continúes o que no sigas. Claro, que al fin y al cabo son los clientes los que deciden, ¿no? Porque si es que... Claro. Oye, ¿por qué crees que a la gente como tú y como yo que tocamos pues a día de hoy hemos elegido hoteles porque nos gusta y además estamos en un campo cercano, no tengo que estar cogiendo aviones, no tengo que estar de gira, o sea, puedo dormir todos los días en mi casa tranquilamente y puedo estar con mi familia? ¿Por qué crees que se ha metido un poco en el saco de la música de los hoteles como el músico que ha tirado la toalla? Porque a veces también lo piensan así desde el gremio y también lo piensan desde el punto de vista de la gente de la calle, pues, pero músicos de hoteles, y nos meten en el tecladillo, el tipo detrás del teclado, sin tocar, haciendo que toca, animando la fiesta para los viejos, como dicen. ¿Tú qué piensas de eso un poco? Mira, yo hablando justamente con otro músico amigo que vive en Lanzarote, un percusionista ruso, con el que tuve la fortuna de tocar en reiteradas ocasiones, y él ha tocado bastante por aquí también con otros músicos de aquí Canarias, es Sergei Saprichev. Y me decía, mira, tocar en los hoteles es algo, dice, yo ya he tocado en muchos teatros, ¿no? Entonces dice, pero tocar en los hoteles, cuando tú vas a tocar en un hotel, tú llevas la música ahí, tú vas ahí. Es decir, la gente no viene a ti. Es un trabajo difícil. Es decir, tú llevas lo tuyo y enganchar, conectar con la gente, emocionarla, tiene mucho mérito. Realmente nunca lo había visto de ese punto de vista. Me gustó esa reflexión, ¿no? Y la verdad que digo, bueno, desde la tranquilidad que tengo ahora, es decir, todavía creo que tengo bastante tiempo por delante para mover otra vez esos proyectos que me quedaron un poco aparcados ahí cuando estaba en Madrid. Y desde la calma, desde la tranquilidad, desde la madurez, tengo muchas ganas de llevarlos a cabo, de grabar ahora un disco con composiciones que tengo compuestas desde hace mogollón de tiempo, y digo, bueno, ¿por qué no las grabé? Pues no sé, esas cosas que tenemos que responde a lo mejor a esa faceta de procrastinación. De posponer, ¿no? Sí, mañana, ya lo haré mañana. O la exactamente, sí, que por algún motivo.
Y bueno, no creo que sea un refugio, que sea, digamos, que el hecho de que hayamos tirado la toalla. Yo creo que es más bien que uno a veces, uno es realista y las facturas hay que pagarlas, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo Y estás que haciendo música. haciendo Que música, no exactamente. está... Es decir, yo, no sé, es como decir, bueno, el músico que se dice que está dando clases de música en secundaria, ¿no? Escuela secundaria. Dice que, bueno, esa persona buscó una seguridad, una estabilidad económica y no hay nada reprochable en ellos. Entonces, yo creo que en ningún caso creo que para mí, desde mi punto de vista, significa tirar la toalla. Claro. Yo creo que la parte que más debería reconfortar a los que se dedican a esto, o los que nos dedicamos a esto, es que nos dedicamos a esto haciendo lo que nos gusta. O sea, gracias a hacer lo que nos gusta, llegamos a agradar al público. Creo que la parte frustrante debe ser la de que tienes que hacer algo que no te gusta para agradar al público. Exactamente. Que no solo se ve en nuestro campo, que es el de tocar en hoteles, garitos y demás, sino también se ve en otros campos que son para mí peores. O sea, que es el de querer entrar en la industria musical actual, pues gustando a la gente y perdiendo tu esencia. O sea, buscando el hit sin saber a dónde ir. Estás como tocando puertas y cada día un estilo diferente porque es el que se lleva. Y pierdes totalmente la identidad, quizás, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Así que, sí, como decías, al fin y al cabo nosotros hacemos, nadie nos impone ni nos exige un repertorio determinado, lo elegimos nosotros y hacemos lo que nos gusta, con lo que nos sentimos identificados y de la forma en la que la hacemos. Y para mí es realmente... hay noches que toco en hoteles, por supuesto, hay algún hotel que tocas durante la cena y la gente está cenando, a veces aplauden, a veces no, la gente se acerca y tal para felicitarte, pero hay otros que son en ambientes un poco más íntimos, que la gente se sienta y hay un silencio que a mí es sobrecogedor. Digo, bueno, estos son auténticos conciertos muchas veces, ¿no? Y cantidad de veces que viene gente con lágrimas en los ojos, ¿no? Que dice que... Sí. Y el hecho de sentir que tú estás ahí, digo, bueno, le estás alegrando, le estás alegrando las vacaciones, le estás haciendo... Es decir, mucha gente te dice es que es una experiencia, ¿no? Ha sido una experiencia escucharte. Entonces, yo pienso que es reconfortante. Mira, yo he tocado en teatros, en festivales, he tocado en la calle, mucho tiempo en la calle cuando llegué aquí a España. Y la verdad que lo he hecho en todos los ámbitos. He tocado, no pienso que he puesto más energía, más entusiasmo que en otros. Lo he hecho... Y tú que has tocado en la calle, que hablas de ese tema, y yo recuerdo haberte visto en Maspalomas. Sí. Sí, creo que sobre la época en la que tú acabas de llegar, 2012 claro, o por ahí. Sí. Y no nos conocíamos en esa época. ¿Tú qué piensas de tocar en la calle? O sea, de cómo te ve la gente también. Porque a veces mucha gente no sabe el background tuyo. Y tú tienes un background de haber tocado, por ejemplo, que después me vas a decir un poco, en West Side Story, en el musical, ¿no? Uh-huh. Entonces, como, wow. Y después está en la calle, como, ¿qué tiene de malo tocar en la calle? Sí, yo pienso que también depende depende de qué país, ¿no? Por ejemplo, hay qué ciudades. Hay ciudades, hace poco estuve en Londres 2 veces como seguidas, en noviembre y en diciembre. Y ya había estado, yo creo que la última fue la 4ª vez que estaba en Londres. Y también en otras ciudades como Berlín, y donde estuve tocando en la calle por ahí, ¿no? Y ves un nivel tremendo, pero en ciudades como Nueva York, donde también he estado, o Londres, es que tú haces como hay un casting para poder tocar en el metro o en determinadas plazas, o sea que hay un nivel de la hostia. O sea, hay tremendos músicos tocando por ahí, ¿no? Que yo digo, wow.
Y entonces, y yo creo que la gente lo aprecia. Lo que pasa es que, claro, de ahí a aquí, lo que te encuentras a lo mejor en una terraza aquí en España, tocando en cualquier ciudad de España, uno con un acordeón que lo puede tocar de forma magistral o puede un poco, ¿no? O con una flauta, ¿no? No lo sé. Yo creo que pero la gente no es tonta. La gente cuando ve a alguien tocando algo con calidad. Yo recuerdo que ahí cuando estaba en el paseo marítimo de Maspalomas, un tío se me acercó y me dice, oye, se estaba pensando, ¿hay una cámara oculta? Porque no será uno de esos que ponen a uno a tocar en la calle. Le digo, no. Me dice, joder. Entonces la gente se queda así como impresionada. Pero para mí es algo... Yo toqué en trío con flauta y cello y me acuerdo que por el año 90, del año 90 al año 92 y grabamos 3 discos y los vendíamos. Empezamos con cassettes cuando todavía estaban empezando a fabricarse los CDs y luego seguimos con CDs. Y yo compaginaba los estudios en el conservatorio con tocar en la calle. Tocaba con el trío en diferentes, cada fin de semana en una ciudad diferente de España. Y hacíamos viernes, sábado y domingo. De lunes a jueves yo estaba acabando mis estudios en el conservatorio. Estaba estudiando armonía, contrapunto. Era un trío de guitarra clásica. Sí. Hacíamos un trío. Era un trío de guitarra, flauta y cello. Y entonces hacíamos clásicos populares, ¿no? Que no es lo que hago ahora actualmente yo solo con la guitarra, que son clásicos del pop y del rock. Pero fue una fuente de ingresos para mí sustancial. Y la verdad que ganamos bastante pasta. Porque tus estudios, Walter, fueron en España. No, tú cuando viniste de Argentina no venías con estudios de guitarra. Sí, yo empecé a estudiar guitarra clásica, pero con un profesor particular en Mar del Plata, que es la ciudad. Pues yo nací en Buenos Aires, pero me crié en Mar del Plata. Y yo buscaba un profesor de jazz. Yo quería tocar jazz, pero no había nadie. Entonces dije, bueno, vamos a estudiar guitarra clásica. Y me fui metiendo ahí en eso. Yo tocaba de forma autodidacta desde los 11 años y ya por los 18 años ya cantaba en una banda de rock. ¿Cantabas? Sí. Yo básicamente lo que yo hacía era cantar, básicamente, ¿no? Y empezaba a componer mis canciones y hacer mis pinitos ahí en algunos bares locales, y también alquilábamos a unos teatros y nos presentábamos con el grupo, festivales. Y una vez fuimos a tocar a Buenos Aires con la banda y me acuerdo que fuimos a un club de jazz, el Jazzy Pop, en Buenos Aires, y por aquella época estaba Frank Sinatra cantando en Buenos Aires y fueron unos músicos de la Big Band de Frank Sinatra a una jam, al Jazzy Pop, y yo me quedé flipado del nivel de estos músicos con otros argentinos que estaban ahí tocando. Y digo, coño, para hacer esto hay que estudiar música. Entonces lo tenía claro, dije, voy a estudiar música, pero yo quería tocar jazz. Y bueno, empecé a estudiar clásico, solfeo, y me pegué una paliza de 4 años, estudiaba 8 horas por día, y bueno, fue cuando decidí venir a Madrid. Vine a Madrid, hice un examen de suficiencia, es una prueba en el Real Conservatorio de Madrid. ¿Y venir a Madrid por qué? ¿Porque no te gustaba la vida en Argentina o sea, en Buenos Aires? Bueno, vamos a ver, yo estudié telecomunicaciones en Argentina. Soy técnico en telecomunicaciones. Como nuestro Ale González. Y trabajé 3-4 años en la estación terrena de Balcarce, que es una estación de comunicaciones vía satélite como la que hay en Buitrago, ahí cerca de Madrid, en la carretera de Burgos. Digamos que esa es la ventana de Argentina con el resto del mundo, ¿no? Por donde entra todo. Televisión, telefonía, todo. Y trabajé 4 años ahí, pero después de estar 4 años ahí y ver cómo el deterioro
que no era nada nuevo, digamos, de tu economía, tu salario, ¿no? Todo, y ver que eso no le ves futuro. A día de hoy todos vemos cómo están las cosas en Argentina, que están fatal. Y tal es así que, bueno, yo era funcionario, era una empresa del Estado, ¿no? Tenía trabajo asegurado. ¿Era funcionario allá? Sí, ahí en Mar del Plata. Bueno, esto estaba en Balcarce, que está cerca de Mar del Plata, ¿no? Pero aún así decidí dejarlo todo. Renuncié, ni siquiera pedí excedencia, compré un billete de ida, ni siquiera de vuelta, hice las maletas, me vine con mi novia, argentina también, y nos vinimos a la aventura, nos vinimos aquí, a Madrid, por una cuestión de facilidad de acceso, ¿no? De mismo idioma. A mí me hubiera gustado ir a Estados Unidos, pero estaba la cosa difícil con el tema del visado y todo esto. Pero te digo, a día de hoy no me arrepiento para nada de haber venido a España. Me parece, bueno, cuando hablamos en Latinoamérica de la madre patria, para mí no me queda ninguna duda. Para mí la llevo en mi corazón. Son muchos años aquí. Y bueno, entré en el Real Conservatorio de Madrid, me hice el examen y me pusieron en el ciclo superior. O sea, hiciste una prueba de acceso. Una prueba de acceso, exactamente. Entonces, hice el plan 66, eran 8 años, el séptimo y octavo año, que ahora es el noveno y décimo, es el ciclo superior. Entonces hice el primer curso el año del ciclo superior, y con calificaciones todo sobresaliente, todo fantástico, todo muy bien. Y cuando estaba haciendo el segundo año, que el catedrático que era mi tutora ahí en el conservatorio, me sugirió que lo hiciera en 2 años, que me preparara bien porque quería que me presentara a premio fin de carrera, porque veía que tenía muchas posibilidades y tal. Y ahí fue cuando me exigí de más. Estudiaba 10 horas por día y me dio algo en la mano un día que no sabía lo que era. Es decir, estaba preparando un concierto y estaba tocando un vals Agustín Barrios, que tenía un arpegio ahí que muy rápido porque nunca había tenido un problema, y el dedo índice se me encogía y no, digo, ¿qué pasa? No podía entender qué pasaba. Y no llegaba a la cuerda que tenía que llegar. Y cuanto más practicaba, peor era. Entonces digo, no sabía qué pasaba, y se me contraía el dedo, y bueno, tuve que dar ese concierto, y realmente lo pasé muy mal. Toda la gente, ¡wow! ¡Qué bien! Pero... O sea, llegaste a hacer el concierto, Llegué a hacer el concierto, pero con ese problema. La mano. Exactamente. Y después empezó cada vez más, a un punto que ya el dedo se me contraía y volvía muy lento, y ya luego se me empezaba a extender el dedo medio. Es decir, el dedo índice se contraía y se me extendía el dedo medio. Y bueno, yo creo que lo recuerdo como de los momentos más duros de mi vida. Todavía ¿Se te pasa por la cabeza como, ¿y ahora qué? ¿No voy a poder tocar más la guitarra? Sí, sobre todo porque vas a cantidad de especialistas, vas a un fisio, vas a médicos, y todos piensan que es algo, pero nada, si no... nadie tenía diagnóstico. Nadie daba en la tecla. Me tiré un año hasta que me hicieron un electromiograma o electromiografía, y un neurólogo me dijo que lo que tenía era distonía focal. Por suerte, en aquel momento, en el año 90, un neurólogo me dijo, esto es distonía focal. Y yo dije, wow, menos mal, alguien que me dice, le digo, bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Dice, no hay tratamiento para esto no tiene cura. Así que, no sé, vaya pensando en dedicarse a otra cosa. Qué esperanzador, ¿no? Te puedes imaginar cómo salí de la consulta. Psicología poca, ¿no? Fue horrible.
porque estaba en mi mejor momento. Estaba en un momento en que, muy joven, con ganas de comerte el mundo, visualizando tu futuro, ¿no? Lo visualizas, dices, bueno, ahora quiero presentarme a concursos, quiero tocar en teatros. De alguna forma, a lo mejor, no sé, me he ido metiendo en un mundo que probablemente no era el que había escogido desde un inicio en la música, ¿no? Porque me estaba perfilando como solista clásico. Y bueno, la vida como dice el refrán, ¿no? Si la vida te da un limón, hazte una limonada. Entonces dije, bueno, el repertorio solista, descartado. Entonces vamos a abordar el repertorio de música de cámara. Entonces formé el trío Trío Sur, con dos grandes músicos y amigos. Pero que era por no llevar el peso de toda la obra. Claro. Y entonces, cuando te pasó eso, estabas haciendo únicamente, o sea, recital de guitarra, tú solo. Claro, antes me dedicaba a tocar yo solo con la guitarra, repertorio solista. Y entonces empecé a tocar con flauta, con cello, y de esa forma pude continuar trabajando, seguí tocando, nunca dejé de tocar. Ah, yo pensaba que habías parado. No, O sea, no podía compaginar. No podía parar porque yo, en aquel momento, cuando yo recién llegué, yo tocaba, tocaba en el metro de Madrid, y también en verano, ya cuando había ya más calorcito, tocaba en la Plaza Mayor de Madrid. Y tengo unos recuerdos súper bonitos de entonces, ¿no? Con mi amplificador, sentado en mi ampli, tocando desde Recuerdos de la Alhambra, música de barrios, Villalobos, todo esto. Y digo, bueno, repertorio que yo estaba tocando, que estudiaba, y hasta Bach tocaba. Y entonces dije, bueno, vamos a reinventarnos. Y fue justo cuando lo que te comentaba antes, que formé este trío, y bueno, empezamos a tocar en Madrid, tocamos en el Parque del Retiro. En aquella época, mira, cuando tocamos en el Parque del Retiro, ¿sabes quién tocaba también ahí, en el Parque del Retiro? Manuel Álvarez. Manuel Álvarez, ¿cómo se llama el cantautor este? Manuel Álvarez, no. ¿Manuel Álvarez? Javier Álvarez. Javier Álvarez, Javier Álvarez, que estaba empezando a tocar ahí en el Parque del Retiro, y me acuerdo que siempre se acercaba a hablar con nosotros. Joder, cómo mola tal lo que hacéis y tal y cual. Y después encontramos esta forma alternativa de tocar en diferentes ciudades de España. Tocamos mucho en Granada, en Oviedo, en Santander. Después nos tiramos un verano entero en San Sebastián, tocando por ahí, por el Paseo de la Concha. Después hicimos un acuerdo con el Hotel Londres, ahí tocábamos ahí. Y claro, es que yo no quería hacer otra cosa más que tocar. Sí, daba algunas clases. Era tu economía, tu única fuente de ingreso. Mi única fuente de ingreso, no podía dejar de tocar. Entonces yo tocaba con 3 dedos, había arpegios, todo con 3 dedos. El dedo índice no lo usaba. Y me tiré unos cuantos años así, hasta que, como una especie de juego, dije, vamos a ver, si a nadie me da una solución, tengo que encontrarla yo solo. A todo esto, hubo un momento en que paré de tocar en la calle, y entonces me dediqué a dar clases con un programa que tenía la Comunidad de Madrid, de aulas abiertas de música y danza en algunos colegios públicos y tal. Y después en academias, y todo esto. Y después me fueron saliendo algunas cosas, como tú decías, sí, tú hice el West Side Story. Tocaba la eléctrica, tocaba con púa. No tenía ¿Tocabas eléctrica ahí? Sí, tocaba eléctrica. Vale. Entonces, me acuerdo, estuve tocando ahí en el... ¿Y para acceder ahí que tuviste que hacer audiciones o buscaban... No, el que formó la orquesta, que era un contrabajista de la Sinfónica del Teatro Real, ya me conocía porque aparte tenía una agencia de representación y me había contratado a mí con mi grupo.
En todo esto pasaron muchas cosas. Yo formé, estando aún con distonía focal en mi mano, formé un quinteto, el Walter Silva Ensemble, con el que hacía composiciones mías. Y este hombre ya me conocía, me había contratado para hacer conciertos en diferentes circuitos. Me acuerdo que hicimos conciertos en los claustros de Santo Domingo, en Jerez de la Frontera, un concierto precioso, y varios conciertos en diferentes salas de la Comunidad de Madrid, teatros de la Comunidad de Madrid. Entonces, digamos que empecé a tener una actividad un poco fue cuando dejé de tocar en la calle. Dije, bueno, vamos a arriesgarnos, digamos, ¿no? Porque el otro era muy cómodo, al fin y al cabo. Y bueno, lo del West Side Story, como te decía, lo pude hacer sin ningún tipo de problemas, porque tocaba con púa, tocaba la eléctrica. Pero bueno, a medida que iba tocando, cuando tocaba la guitarra clásica, como una especie de juego, empecé a introducir el dedo índice cuando podía. El dedo en la clásica tardaba en volver y tal. Y bueno, con mucho tesón, con mucha paciencia, dije, esto tengo que resolverlo, como sea. Cuando me puse, me llevó aproximadamente 2 años, pero me recuperé al 100%. ¿Tú creaste tu propio método o cómo fue la cosa? Porque tú tienes hoy en día un método que ayuda a gente. Fue mucha intuición, fue mucha observación. Yo creo que fue un poco dejar de luchar contra la tensión, contra la mano, ¿no? Porque en realidad a la mano no le pasa nada. Físicamente, con la distonía focal es una condición muy desconcertante cuando te da por primera vez, cuando no sabes qué es, porque lo que tú ves es que un dedo se contrae u otro dedo se estira, ¿no? Entonces, claro, tú piensas que te pasa algo, mucha gente va al traumatólogo, va a un fisioterapeuta, pero en realidad es una condición de tipo neurológica, es decir, hay una desconfiguración en la corteza somatosensorial y la corteza motora del mapa de dígitos que tenemos en el córtex. O sea, no es algo muscular. Es algo neurológico. Es algo neurológico. Exactamente. Entonces, es como que ese mapa de dígitos donde cada dígito tiene un área específica para cada uno de ellos, se ve solapada. Entonces, nosotros cuando tocamos hacemos movimientos muy rápidos de muchos dedos. Entonces, es como si pareciera que el cerebro llega un momento en que esa ráfaga, ese impulso, que hay una especie de preparación en cada uno de los dedos para tocar, parece que esos inputs, en lugar de, llega un momento de que sean individualizados, parece que van todos juntos tan rápido que llega un momento que a lo mejor el cerebro hace, ¿qué está pasando, no? Pero más que nada, porque cuando yo me recupero del dedo índice empiezo a tener problemas en el dedo anular. Entonces ahí digo, bueno, otra vez vuelta a empezar. Entonces, con toda la experiencia que tenía de los ejercicios que había hecho para recuperarme del dedo índice, pero todavía me faltaba algo. Entonces ahí me di cuenta, cuando empecé a investigar, a leer mucho más y empecé a darme cuenta del factor estrés, ansiedad, básicamente el factor emocional. La influencia que tiene en la hiperactivación cortical y subcortical. Entonces es como que las señales nerviosas que son mucho más intensas, por decirlo de alguna forma. Y también fui dándome cuenta que aunque mucha gente me decía, no, esto es psicológico, tío, que no pasa nada a tu mano, es psicológico, o sea, que no es psicológico, tío, que no. Pero de alguna forma sí hay un factor psicológico que es el que crea ese estado de ansiedad, de estrés, que a su vez, ¿no? O sea, ese estado emocional es un poco el estado convulso,
es el que dispara lo que es el sistema límbico que está en el mesencéfalo, que lo conforman la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, el hipocampo, todo ese entramado cerebral que está al servicio digamos, de la supervivencia. Es decir, del estado de supervivencia. El mecanismo del miedo, el que se activa cuando tenemos que prepararnos para luchar o salir por patas, ¿no? Entonces, y es que los músicos transitamos muchas veces esos cuadros de ansiedad, de miedo escénico. De incertidumbre también. De incertidumbre de todo. Es decir, yo creo que se habla muy poco de eso, ¿no? Hay pocos músicos que hablan del miedo escénico. Yo creo que hay como un poco un pudor por decir, no, ¿cómo voy a decir que siento miedo a subir al escenario? Pero... Claro, a casi nadie le gusta mostrar sus miedos, ¿no? Aunque existen y hay que decirlo porque, sobre todo los que están más arriba, ¿no? Que hay que decir, oye, que aunque tenga un estadio con un montón de gente, tengo un miedo, pues, importante, ¿no? De que tengo una responsabilidad muy grande y si fallo, le voy a fallar a miles de personas que están ahí para verme, ¿no? Digo eso en los términos de gente que llena estadios, ¿no? Pero también hay una gran responsabilidad para el que tiene una sala con 30 personas. Pues son 30 personas que han ido a esperar algo de ti y tú tienes esa presión, ¿no? De daré lo que puedo de mí. Sí, está bien esto que comentas, el del miedo a fallar. Mira, hay un músico y neurólogo alemán que se llama Alten Müller, que es un especialista en el tema de la distonía focal, la distonía de la mano, distonía focal del músico, que es como se llama la condición, que él habla de que hay una discordancia, digamos, se produce en el músico entre el placer de tocar y el miedo a fallar. Entonces, eso crea una sensación contradictoria, ¿no? Es decir, hago esto, me encanta hacer esto, me encanta, es mi pasión, pero cuando te profesionalizas, es, wow, a ver si la voy a cagar, ¿no? Y entonces, eso crea mucha ansiedad. Y yo creo que es el detonante principal. Todos vivimos los músicos ese nivel. No deberíamos. Claro, cuando te pasan cosas como esta, es cuando empiezas a trabajar en ese aspecto. Ahora se trabaja mucho más en esto. Es decir, eso no le ocurre solamente a los músicos, le ocurre a los deportistas. Lo que pasa es que los deportistas de élite llevan con la figura del coach desde hace mucho más tiempo. Y se han escrito cantidad de libros y tienen un equipo de psicólogos, de un apoyo importante, tenistas, futbolistas y todo esto. Pero y los músicos parece que fuimos como que no pasaba nada. Que no necesitábamos un apoyo. Que se daba por hecho de que te ponías nervioso para salir al escenario y había que asumirlo y había que salir y tirar para adelante. Y no es así, no debería ser así. Es decir, aunque haya una responsabilidad, pero la mayor responsabilidad, creo que yo, es con uno mismo, es para con uno mismo, que es la de disfrutar, de pasártelo bien y de no traicionar aquellos valores que te trajeron a esto, que es hacer música, ¿no? Sí. Entonces yo siempre digo que para mí la guitarra siempre fue mi juguete, ¿no? Desde que era niño. Pero un punto en la carrera en que se dejó de convertir en un juguete para hacer un pico y una pala. Una herramienta. Entonces ahí está el peligro principal. Y esto es algo que me tuve que currar, que trabajar muchísimo. Y realmente el factor emocional, lo digo y lo confirmo, que es uno de los detonantes principales de la distonía focal o incluso de otros cuadros, de otras condiciones como puede ser cuadros de pánico escénico. Entonces, y hoy en día, cuando tú ejerces de docente, trabajas tanto la distonía focal como pues tus clases particulares que lleven el contenido que sea.
armonía o lo que quiera que sea? ¿O solo te estás trabajando la distonía focal? Con la gente que realmente contacta conmigo porque han caído en esta condición, desgraciadamente, pues trabajamos solamente esto. Es decir, me dedico a rehabilitar, ayudar a músicos a rehabilitarse de esta condición. Y como decías antes que era un tema neuronal, ¿cómo trabajas esto con ellos? Porque a mí solo se me vino a la cabeza ejercicios, como decías antes, ¿no? De calentamientos o... Claro, sí, la mayoría de las personas piensan que, dice, bueno, esto con contacto a Walter y me va a dar algunos ejercicios y con esto me voy a curar, ¿no? Esto no es así, esto es, por empezar, lleva tiempo, ¿no? El tema es que no es unos ejercicios específicos como cuando uno aprende a tocar la guitarra, que digamos que tú aprendes a mover un dedo, otro dedo, una combinación de dedos para determinados arpegios, escalas, etcétera, etcétera, mano izquierda, mano derecha, hay una técnica, y los dedos obedecen perfectamente bien y vas progresando. En este caso, no. En este caso, tú ya sabes tocar tu instrumento. E incluso tengo, digamos que, clientes o alumnos, me gusta llamarlos, que son ya profesores de conservatorio. E incluso he tenido pianistas y violinistas de élite. O sea, tíos con una técnica brutal. Es decir, que ese tío ya sabe tocar y además llegó a tocar con un nivel de virtuosismo importante. Entonces, no se trata de enseñarles nada técnicamente, sino se trata de que recuperen esos movimientos que están ahí en una parte del cerebro almacenados y deshacer este nudo en el que están otros movimientos corruptos. Es decir, yo una vez me acuerdo que y cuando lo tuve claro esto fue una vez fui al supermercado y nada, lo típico, compras algo y tal, y la cajera va pasando los productos por el escáner y de repente uno no lo leía, ¿no? No lo leía, bueno, tuvo que introducir el código de barras a mano, manualmente. Esto es lo que me pasa a mí. Digo, es decir, hay un código de barras corrupto que el cerebro no está escaneando bien. Y hay que introducir ese código manualmente. La única forma de decir, bueno, vamos a ver, la distonía focal, hay neurólogos que tratan con algunos medicamentos colinérgicos, medicamentos que se utilizan para casos como la epilepsia, o algunos medicamentos han probado con medicamentos que se utilizan para el Parkinson, porque la distonía focal del músico es una condición neurológica, es un trastorno del movimiento, como puede ser el Parkinson. Lo que pasa es que cuando ese trastorno del movimiento tiene una causa como una enfermedad, por ejemplo, o una lesión cerebral, o una alteración metabólica, debido a un determinado tipo de fármacos, hay una causa. Y hay una modificación, hay un cambio a nivel, digamos, a nivel funcional, cerebral. Entonces esa distonía se denomina una distonía secundaria. Pero hay otro tipo de distonías de las cuales no se sabe cuál es la causa exactamente. Entonces esas distonías se llaman distonías idiopáticas o primarias. Y la distonía focal de la mano, la distonía focal del músico, que digo focal de la mano pero también hay distonía de la embocadura, de oromandibular. Es decir, hay instrumentistas de viento que se les tensa la lengua, los labios, la mandíbula, toda la boca, y no pueden tocar. Se llama distonía de la embocadura. Vale. Entonces, para este tipo de distonías que no se sabe la causa exactamente, pero sí se sabe que es una causa multifactorial. Hay varios factores. Por eso, como te decía antes, el estrés, la ansiedad, la parte emocional es muy importante. Ahora que hay una desconfiguración del mapa, digamos, del mapa de dígitos
en la corteza somatosensorial, en la corteza motora. Eso es un hecho porque las neuroimágenes funcionales lo han demostrado. Es decir, es algo que está en las últimas décadas, la neurociencia avanzó muchísimo y sobre todo en este aspecto, bueno, hemos aprendido mucho. Tenemos mucha información. Entonces, la distonía, cuando es una distonía cervical, por ejemplo, que se te va la cabeza para un lado y es una sensación muy fea. E incluso en algunas distonías de la mano, algunos neurólogos la tratan con toxina botulínica, con inyecciones de toxina botulínica, porque lo que hace la toxina botulínica hace reducir la producción de acetilcolina, que es la que hace que la neurona motora se active, se contraiga. Entonces, relaja el brazo o relaja, en este caso, la musculatura del cuello y los síntomas se alivian. Pero no es algo que cuando se va el efecto, y tampoco te lo puedes inyectar todos los meses. Claro, no es un tratamiento que puedas llevar. Y después hay también lo que es la estimulación profunda cerebral, deep brain stimulation, que es te operan, te abren el cráneo y te ponen un estimulador en determinada zona del cerebro, un sensor, digamos, y luego el estimulador que, digamos, debajo de la piel, pues en el pecho, un sitio. Bueno, es una operación de riesgo que en casos de distonía generalizada, que tiene distorsiones en todo el cuerpo, yo creo que se justifica, pero hay gente que se lo ha hecho porque tenía distonía de la mano, y por ahí andan circulando algunos vídeos de un tío tocando el saxo con la cabeza abierta, sí, básicamente. Con la cabeza abierta. Sí, y tocándote teclas ahí, ¿no? A ver exactamente. Si te afecta. Pero yo creo que la terapia que yo hago es una terapia no invasiva que tiene que ver con, vamos a ver, aquí tenemos dos vías de comunicación. Las señales que van del cerebro a las extremidades, en este caso a las manos, y después la información que va de las manos al cerebro. Pues la única vía que tenemos para modificar es a través de un movimiento lento del desarrollo propioceptivo profundo, y reeducar esos movimientos. O sea, para entenderlo, el método básicamente es un poco más psicológico que práctico, ¿no? O sea, que manual, por así decirlo, ¿no? Digamos que no. A ver, hay un poco. Es un trabajo multipolar y multidisciplinar. Digamos que, por un lado, tenemos la parte propioceptiva, que tiene que ver con reeducar el movimiento. Hay que hacerle entender al cerebro otra vez, a la corteza motora, a la corteza somatosensorial, digamos, reescribir para que esos dígitos, que el cerebro interprete el movimiento independiente de cada dedo y que otra vez recuperemos la independencia, digamos, y que cada dedo recupere su propia área. Que eso tiene que ver con lo que Moshe Feldenkrais, hablaba de la autoimagen, que es un experto, fue un experto en el movimiento consciente. Y eso a mí también me abrió mucho los ojos, el leer a Feldenkrais. Entonces dije, bueno, vamos a ver, la única forma que tenemos es como la cajera de supermercado tenía que escribir manualmente el código de barras para que el ordenador interpretara qué producto era. Aquí lo mismo, hay que reescribir con movimientos. Es un trabajo de neuroplasticidad. Pero por otro lado, para que esto tenga efecto, no podemos olvidarnos de que hay un factor emocional que hay que trabajar. Si yo estoy todavía vivo en una alteración, con el sistema nervioso alterado, bajo un estado de estrés, de ansiedad, va a ser difícil, porque fíjate que hay una parte del mesencéfalo que se llaman los ganglios basales o núcleos basales, que están en cada hemisferio del cerebro, que es el encargado de procesar los movimientos
automáticos y los movimientos voluntarios, los involuntarios, pero también se encarga de procesos cognitivos, de pensamientos, de procesos emocionales, de la memoria. Entonces, dije, vale, cada vez que tú aprendes algo, desde un deporte, montar en bici, a conducir, tocar la guitarra, cada aprendizaje, en cada aprendizaje que involucra movimiento o una acción, están involucrados otros factores que tienen otros, digamos, hay otros procesos, aparte de los procesos motores, los procesos cognitivos. Es decir, tú eres permeable a todo lo que está sucediendo en ese momento, como ahora, ¿no? Que estamos recibiendo un montón de estímulos, la luz, los objetos que hay, los colores, sonidos, y también la parte emocional. Es decir, cómo nos estamos sintiendo nosotros, ahora mismo, hablando, tú y yo. Cuando tú estás aprendiendo algo, si tú estás aprendiendo... Yo me acuerdo que me llegó un alumno, un cliente que con distonía focal, y que recordaba que cuando era niño, estaba estudiando y el padre quería que tocara, y cada vez que se equivocaba, el padre le daba en la cabeza por atrás. Digo, que está claro, ahí está tu problema. ¿Qué es lo que hicieron los ganglios basales en ese momento? ¿Qué estaban relacionando? Proceso motor con toda esa parte emocional. ¿Cómo se podría sentir ese niño? ¿Bien? Desde luego, ¿no? Sistema un poco arcaico. Quizás, claro, ¿no? Claro, pero no hace falta que te pegue nadie, pero ¿cómo te sientes si estás preparando un concierto o una audición con un estrés amenazadísimo? Amenazadísimo. Claro, parece que te van a soltar ahí a los leones. A los leones, exactamente. Entonces, digamos que la influencia de la parte emocional es muy importante, pero antes de la emoción está el pensamiento, y el pensamiento está relacionado con un aspecto psicológico. Si eres una persona con tendencias al perfeccionismo o un poco obsesivo-compulsiva, donde te obsesionas con la técnica, donde es lo mínimo el detalle, es que eso te lleva por un mal camino. Claro. Walter, me gustaría escucharte algo con la guitarra. La tienes ahí muy bien puesta y que la gente también te escuche. Pues, vale, pues voy a... ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar... Tuyo, ¿o algo de...? No, de voy a tocar algo, hace? un tema de... porque hace mucho que no grabo y tengo, bueno, mucha gente me dice, bueno, con el próximo disco, fíjate que ya pasó mucho tiempo. Tienes dos, ¿no? 2011 y 2013. El último 2013, sí, la verdad que no... y tengo mucho repertorio nuevo en la línea de los dos discos anteriores, que son estos temas clásicos del pop, del rock. Así que voy a tocar un tema de Toto, que se llama África. Qué bueno. Oye, tus discos están en plataformas, ¿verdad? Sí, están en Spotify, vale, están en la descripción Apple del vídeo. Music, Amazon. Sí, vale, sí. Genial. Pues cuando tú quieras. Bueno, vamos a ir. Pues Walter, como tú quieras.
Qué bueno, Walter. Todo tiene que estar orgulloso de esto, ¿eh? Ese grupazo. Oye, háblame tienes una hija. Así es. Que también le ha dado por meterse en esto de la música. Esto inseguro de la música que nos dicen todos, ¿no? ¿Eso qué es? Con eso no te puedes ganar la vida, ¿no? Y bueno, creo que le has producido algún tema, ¿no? Sí, le produje su primer single hace poco más de un año. Ella está, y lo publicó en Spotify. Ajá. El tema se llama Little Girl y ella es su nombre de artista es Olivia Silva. Olivia Silva. También nos dejarás el enlace para que todos puedan claro, escuchar a Olivia Silva. Sí, sí. El tema está compuesto en inglés, ella compone en inglés. ¿Y cómo es producir con tu hija? Los tiras y aflojas de papá, eso no me gusta. Bueno, ella tiene las cosas, la verdad que las ideas bastante claras en cuanto a estilos y tal. La verdad que el proceso fue muy bonito. Creo que nosotros tenemos una cercanía generacional a nivel musical con nuestros hijos que por lo menos que en mi generación no tenemos con nuestros padres. Mis padres venían en Argentina, claro, de otra, musicalmente de otra historia, mucho del folclore, del tango. Y yo crecí con el rock. Y entonces es mi música. Entonces ella, claro, tiene un poco la influencia de la música que le presentaba yo para que escuchara, ¿no? Claro. Oye, pero te pasa, volviendo un momento un inciso en el tango, ¿te pasa lo que a mí cuando estoy fuera de casa que escucho algo canario y como que se me eriza la piel? ¿Te pasa a ti con el tango? Claro, por supuesto. Vamos a ver, lo primero que hice yo de pequeño fue cantar tangos, porque mi padre tocaba la guitarra, cantaba tangos y tal, y me acompañaba a mí. Entonces cantaba tangos de pequeño. Pero te llega a ti esa parte como de cuando escuchas un tango bien cantado y sí, tocado, sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Y la música folclórica, es decir, sobre todo hay música folclórica de altísimo nivel que se sigue haciendo en Argentina y ya fusionada con el jazz también, abierta a otros espectros sonoros y tal. Pero sí, sin lugar a dudas, eso a uno siempre lo lleva dentro, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad que con la música con la que yo vibraba era el rock, y escuché mucho rock. Después, más adelante, empecé a escuchar música clásica, jazz, por supuesto. Pero fue el proceso hubo un proceso para mí de reconexión con el rock gracias a mi hija, ¿no? Uh-huh. Porque lo que hace Olivia no es rock. Ella hace una especie de pop, rock, indie, digamos. Y sin buscar gustar a nadie, sino lo que te gusta a ti, ¿no? Sí. Pero bueno, ella tiene las influencias un poco de los grupos desde grupos de los 80 hasta por supuesto le gustan los artistas actuales, ¿no? Uh-huh. Y me gusta a mí el hecho de sentirme actualizado con los músicos del panorama del rock o del pop que escuchan los chicos y las chicas de 20 años, ¿no? O menos. Entonces, es como estar un poco con el ojo puesto en la evolución de la industria musical actual. Cómo va ahora la cosa por ahí. Y cuando tienes una hija que le gusta la música y se quiere dedicar a ella, ¿tú cómo te sientes sabiendo un poco, pues, cómo es el camino de la música, lo complicado que es, ¿no? ¿Ella es consciente de lo complicado que es? Sí, bueno, ella, vamos a ver, como comprenderás, a mí mi sueño hubiera sido que ella tocara la guitarra clásica, ¿no? O la eléctrica, lo que sea, da igual, por tocar la guitarra. Cuando cumplió 3 años le compré una guitarrita pequeñita, pero dijo,
Gordo me dijo, papá, yo no quiero ser guitarrista, yo voy a ser cantante y actriz. Y entonces dije, bueno, pero si vas a ser cantante tienes que tocar un instrumento armónico, la guitarra, el piano, que no. Hasta los 6 años no conseguí que empezara a tocar un poquito, veía que tenía facilidad, ¿no? Pero eso duró muy poquito y lo dejó. Y a los 11 años, ya aquí en Canarias, a punto de volverse a Madrid, la puse firme y me acuerdo que en 6 meses estaba tocando Lágrima de Tárrega. Joder, es que esto no podemos dejarlo, pero bueno, ya se volvió a Madrid, mucha presión con los estudios y tal, y realmente ella no tenía nunca tuvo la vocación que tenía yo por la guitarra ni la disciplina. Entonces hizo su bachiller de artes escénicas porque ella pensaba que quería ser actriz y tal. Superó una de las pruebas para entrar en la RESAD, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid. Y cuando ya venía la última, no la hizo porque si la pasaba, tenía muchas posibilidades de pasarla, iba a entrar en la RESAD y ella veía que tenía un futuro muy incierto, solo como actriz. Entonces, bueno, entró como he sacado una EBAU, una prueba de acceso universitario muy buena. Entró en la facultad, en la Carlos III de Madrid, para estudiar comunicación audiovisual. Un poco, de alguna forma, también su madre y yo le dijimos, mira, aquí tienes más cartas, ¿no?, para jugar. Le digo, si sabes manejar una cámara, es decir, te puedes dedicar, no solo como actriz, o cantante. Claro. Puedes dedicarte a la dirección. Puedes, a malas, si sabes manejar una cámara, puedes hacer vídeos desde una boda hasta videoclips para músicos. Dinos a nosotros, que somos de lo audiovisual y hemos acabado haciendo un podcast. Fíjate. Bueno, Ale sigue trabajando en lo audiovisual porque Ale es un profesional de lo audiovisual. Yo me he alejado un poco y bueno, yo estoy con la música únicamente. Claro, entonces... digamos que lo de la música ya lo mantuvo y lo tiene ahí, le gusta, ¿no? Pero bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar. Lo importante es que ahora está en tercero de carrera. Hace poco estuvo haciendo de Erasmus 4 meses en Londres. Volvió contentísima de ahí porque claro, iba a muchos conciertos en bares y tal, y veía grupos, bandas de chicas también, y vino muy entusiasmada. Y de hecho ahora estamos trabajando una canción nueva que la compuso estando en Londres, que tiene mucho potencial. Y bueno, vamos a ver, ya está muy entusiasmada, muy ilusionada. Ella ya sacó su primer single, ya es socia de las GAE. Ya está en el club ya. Ya está en el club. Y bueno, ya veremos. Primero que queda un año todavía para acabar la carrera. No sé si, en principio, luego cuando acabe, parece que quiere meterse en la ECAM, ¿no? En la escuela de cine. Ajá. En Madrid, que son otros 3 años más, o 2, depende. Ya veremos. Bueno, poco a poco. Al final esto es, como en todo, es pico y pala, hagas lo que hagas. Porque aquí nada te viene de llovido del cielo, así de claro. Walter, antes de que terminemos, me gustaría que me dijeras una anécdota de Tierra Trágame musicalmente, que seguro que tienes que tener un montón. Bueno, si le das una vuelta ahí al disco duro. Mira, a ver, una que lo pasé un poco mal, que por suerte no pasó nada, pero me acuerdo que estaba grabando un especial primavera de Rafael en el Palacio de Congresos de Granada, estos de Televisión Española, y yo tenía que acompañar estaba con una banda, un grupo, y tenía muchos invitados. No sé si has visto un especial de estos de Rafael, que invita a muchos músicos y hace dúos con muchos de ellos, ¿no? Muchos músicos así muy famosos, internacionales. Pero y hacíamos un tema, él y yo. Él se equivocó la paloma, ¿no? O sea, ¿en directo? Sí, en directo. Estábamos grabando, estaba grabado, no era en directo. Era, que la guitarra en directo, que era en vivo, no era nada pinchado. Sí, no nada pinchado. Vale. Y entonces nada, bueno, estuve ahí probando sonido y tal. Bueno, venga, vamos a grabar y tal. Y entonces nada. Y en eso que vamos a empezar a grabar,
y empiezo a tocar y me acuerdo que tengo el teléfono móvil en el bolsillo y que no lo había apagado. Bueno, y yo pensando, digo, bueno, aparte que estaba esperando una llamada telefónica. Y bueno, por suerte no sonó, ¿no? Pero te acordaste de que lo tenías. Me acordé, estuve tocando todo el tiempo pensando en que no suene. Que no suene. Y después, otra que me pasó cuando recién llegado a Madrid, que tocaba, como te comenté, en la Plaza Mayor, estaba tocando y frente a una terraza, y esto que viene un niño pequeñito, que tendría como, no sé, 2 añitos caminando ahí medio tambaleándose, así un rubito que los padres serían alemanes, unos turistas europeos que estaban ahí en la Plaza Mayor, y venían dando, y yo tenía el estuche de la guitarra ahí delante para que echaran las monedas. Y el niño venía con una moneda de 100 pesetas, ¿te acuerdas? Sí, las monedas de 100 pesetas que eran tochas, que eran como... Sí, era maciza y era maciza, grandota. Que parecían como, parecías a una libra esterlina, ¿no? Y venía caminando, y encima se veía más, en su mano tan pequeñita se veía más grande la moneda. Y el niño venía caminando y veo que pasa por el estuche de la guitarra y viene directo hacia mí, y yo lo veo en sus ojos, le veo toda la intención. Claro, el niño veía la guitarra y digo, ve este agujero y dice, pues ahí tengo que echar la moneda. O sea, tú tocando y iba a echar la moneda en la guitarra, en la boca de la guitarra. Y veo que el niño viene, y digo, bueno, y yo seguía, y no podía parar de tocar. Entonces llega, y no sé cómo hizo, pero metió la moneda entre las cuerdas y ¡pum! Y me acuerdo que sonó aquello con reverb y todo. Qué bueno. Y nada, fue muy gracioso realmente. Y bueno, después, claro, para sacarla con cuidado, porque esa moneda te puede hacer un estropicio. Claro. No es una púa que la sacas y dando zarandeos, ¿no? No. Qué bueno. Oye, Walter, tío, ha sido un placer tenerte aquí. Ya hacía tiempo que no nos veíamos y que llevamos un montón de tiempo. Oye, a ver si quedamos. Al final, mira, hemos quedado en el podcast. Había que hacer el podcast, ¿no? Para quedar. Muchísimas gracias a ti, Javi. Pues, tío, de verdad que esta es tu casa. Ya quedaremos más frecuentemente, que siempre dijimos, vamos a quedar para tomarnos un café y al final no quedamos nunca. Pues oye, que ha sido un placer, como te digo, que espero que nos veamos pronto, que me pases todos los enlaces para ponerlos para que la gente pueda seguir un poco tu carrera y que también pueda, el que quiera pues, dar clases contigo, pues que pueda acceder a ello. Estupendo, ¿vale? Muchísimas gracias. Me despido yo del podcast y después te despides tú, ¿te parece? Estupendo. Vale, venga, gracias. Genial. Pues nada, un capítulo más aquí con un invitado de lujo como es Walter, un amigo de hace años. Tenemos a Ale González en los controles, como ya saben, el hombre de orquesta, que sin él esto no sería posible. Y bueno, aquí se despide también Javi Brichis y Walter, ahí tienes tu cámara. Bueno, muchísimas gracias, Javi, Ale, por haberme invitado a este podcast. Y para todos los que nos estáis viendo, pues también mi agradecimiento por la contribución a este hacer que tenemos los músicos, para que podamos seguir ofreciendo lo que hacemos, porque al fin y al cabo sois vosotros nuestro mayor apoyo y soporte. Gracias. Gracias, Walter. Hasta la próxima.